una vez más hacia Dicho, bienvenidos a mi casa, un placer como siempre estar con ustedes, aun cuando extrañamos muchísimo a nuestro estudio, nos sentimos por lo menos contentos de poder llegar a sus hogares a través de esta plataforma de Zoom que nos permite desde la comodidad del hogar de cualquiera tener contacto con nuestro equipo de producción y presentar su caso, como hoy que vamos a tener un caso desde Puerto Cabello, estado Carabobo, y un caso desde Maracaibo, estado Zulia. Dentro de la adversidad, eso es una oportunidad porque con los costos tan elevados que hay de todo en este momento, venirse de Maracaibo hasta Caracas para estar en el estudio seguro iba a ser más complicado, aunque ustedes lo hacían igual cuando estábamos sin la cuarentena. Eso lo valoramos, lo respetamos, pero ahora podemos hacerlo quizá de una manera menos costosa. No podemos decir que cómoda porque efectivamente sabemos los problemas de electricidad, de conexión, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente, por eso gracias a todos los que están acá en esta pantallita compartida de Zoom para estar al aire, recibir nuestra orientación y dar los primeros pasos para entender sus casos y ver cómo los encaminamos. Para eso, si usted quiere estar acompañándome en esta modalidad de Zoom, puede escribirnos un correo electrónico a la cuenta shdteleven@gmail.com shdteleven@gmail.com y en nuestra cuenta en Instagram @sedicho_televen también pueden escribir un mensaje directo con su número telefónico y las chicas de producción los contactan. Mi cuenta personal @monifernández con Z y con S, y todos listos para grabar los casos de hoy. Adelante. Ya tenemos por aquí a los participantes del primer caso. Ellos son José Rodríguez y Katiuska Sibira. Ellos están desde el estado Carabobo, desde la ciudad de Puerto Cabello. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Mónica. Gusto en conocerla y muy agradecida a usted y a su equipo por recibir nuestro caso. A ustedes también. Cuéntame, José y Katiuska, entiendo que hay un problema con una vivienda. ¿Qué es lo que pasa con esa vivienda? Gracias por recibirnos, de verdad que estamos muy agradecidos. Nosotros somos de profesión médico veterinario. Se suscita desde el año 2003-2004, donde mi esposa es única hija de un matrimonio de residencia en Puerto Cabello. A partir del año 2000 muere la suegra y queda ella con el suegro apoderados del bien. El suegro procede a alquilar el apartamento y de ahí se suscitaron una serie de eventos porque es una persona que se le alquiló que tiene algún poder en el Estado y entonces nos ha acarreado muchas consecuencias. Incluso mi esposa le va a redactar de manera cronológica cómo han ocurrido los eventos hasta la fecha de hoy, desde el año 2003 hasta la fecha de hoy, porque ella le va de manera cronológica, le va a citar cómo ocurrieron los casos. Ok, pero Katiuska, ¿el suegro de José es tu papá? Sí, es mi papá. Ok, y él tiene un inmueble, ustedes le arrendaron un inmueble a él. El inmueble está en Puerto Cabello, ¿verdad? Era de mi mamá y de mi papá. Mi mamá muere, ¿verdad? Y en el año 2000, en el 2003-2004, mi papá le alquila el apartamento a la inquilina, a la señora, ¿verdad? Y en el año 2008, ellos hacen un contrato de compraventa, ¿verdad? Que no está notariado, en este caso se diría personal, o no fue notariado, ¿ok? Y allí, en el contrato, dentro de la misma, se suscitan, en la cláusula número 3, que el monto es de 140,000 para aquel entonces. Mi papá recibe 20,000 por parte de la señora, que fue lo único que recibió, más no recibió, hasta la fecha de hoy, no recibió más, ¿verdad? En la cláusula número 4, allí estipula que son 180 días continuos para cerrar, finiquitar el negocio, 180 días más 90 días prórroga de Eso que me estás mencionando es una compraventa. Sí. Okay, en el año 2008. Eso fue en el año 2008. Antes de llegar a la compraventa. El apartamento era de tu papá y tu mamá.
Sí, Tu mi mamá mamá muere, muere, mi y mamá muere en el 2000. se hizo la sucesión del apartamento. Esa se realizó en el año 2009. Igualmente, en el año 2008, cuando ella realizó con mi papá este documento de compra-venta, lo realiza la abogada de ella, de la señora. Igualmente, la sucesión se declara y se hace en ese mismo año, que lo hace la misma abogada. Por eso es que ella en la cláusula número 4, ella coloca, ¿verdad?, que son 180 días más 90 días más para finiquitar, dándole, yo me imagino dándole plazo que salga la sucesión. ¿Ve? Ok, pero precisamente como eso es de una sucesión, no era solo de tu papá, el Ajá. resto de herederos estaban de acuerdo en esa compraventa. No, yo no sabía que eso se estaba realizando. Yo soy hija única y Okay. desconocía lo que se estaba realizando, pues no estaba en conocimiento en ese momento y no Okay. estuve de acuerdo. Luego que supe, no estuve de acuerdo. Por Uh-huh. eso ya yo por ahí veo que no tenía lugar porque me imagino que para la venta necesitan la firma de las dos personas, tanto de mi papá como de mi persona. Igualmente en el contrato al realizarse necesitaban también de mi firma. Creo que es así, Claro, doctora. ese inmueble estaba registrado, me imagino, ¿no? Es un apartamento. Sí, es un apartamento, ajá. Y está registrado. Sí, está registrado a nombre de mi mamá y de mi papá, era a nombre de ellos dos. Ok, ellos cuando hacen ese documento privado, lógicamente ya ese documento no es legal, primero porque el inmueble no era solamente de tu papá y segundo porque era parte de una sucesión que no se había realizado. Yo no puedo negociar algo que todavía no tiene una sucesión. Ahora pregunto, independientemente del tiempo que haya dicho la oferta, que en definitiva Ajá. fue una de compraventa entre ellos, eso se cumplió, es decir, tu papá recibió el dinero, la señora está viviendo en el inmueble. ¿Qué pasó después de ese documento? No, mi papá solamente recibió los 20.000 que le había comentado, más nunca más recibió más nada, ¿verdad? Que fue, en este caso representa el 14.5% que representa esos 20.000 que ella dio del total. Ahora, ella vivió los primeros meses allí, más ella se muda a Valencia, ¿verdad? Y en este caso ella subarrendaba el apartamento, doctora. Ella lo subarrendó por mucho tiempo. Inclusive los vecinos en el año 2010 nos llaman y nos notifican que ahí se suscitó un inconveniente con sus inquilinos, ¿verdad? Ellos me llaman, yo acudo a inquilinato en ese momento, en esa fecha, y ahí quedó un acta sentado y tengo soporte si lo necesita, al momento que lo necesite, eso es una evidencia, pues. Ajá. Luego, siguió siguió subarrendando y en el año 2015, doctora, ella tenía el inmueble, lo estaba pintando su hermano, el hermano de ella, lo estaba pintando para nuevamente alquilarlo. Claro, el hermano no me conoce y yo me acerco preguntando si iban a alquilarlo, a quién lo iba a alquilar, quién lo quería ver. Y entonces me confirma que sí lo van a alquilar, pero que no estaba su sobrino, que era el que me lo iban a mostrar, que yo Ok, le digo. Katiuska y Jorge, me voy a ir José, me voy a ir al receso para que me sigan contando, porque hay algo fundamental acá y me vas a contestar al regreso del receso. ¿Sabían ustedes o no que se estaba dando la negociación con relación al apartamento para entonces ver cómo lo vamos a reconducir? Vamos un momento al receso y enseguida estoy con ustedes. Error de la persona y error de todo el mundo que decide firmar opciones de compra-venta o decide realizar negocios cuando no se han culminado los trámites para hacer el negocio con el dueño. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes, sigue por acá al otro lado de la pantalla en esta grabación en la modalidad de Zoom por ahora, Katiuska y José. El caso está en el estado Carabobo, específicamente en la ciudad de Puerto Cabello, porque Katiuska te dejaba una pregunta al aire con relación a este inmueble que forma parte de una sucesión de tu mamá, que tu papá habría negociado con un tercero,
con una opción de compra-venta donde primero no había sucesión, segundo nadie te pidió autorización, pero pareciera que lógicamente tú te enteras y comienzas a indagar si el apartamento se está alquilando, si no se está alquilando, quién está allí, etcétera. Yo te preguntaba antes de irnos al receso si tú estabas consciente que se había hecho esa negociación y cuándo te enteraste de eso. Yo me entero, doctora, de la negociación de compraventa en el año 2008, cuando se realizó, mi papá me informa luego de que se hizo eso. Yo traté de contactarme con la señora para hablar con ella, pues, o sea, que su abogada debía haber sabido que no sucedía en este caso, por todo lo que ya hemos comentado en el programa. Y ella, después de esta conversación que tuve con ella no aceptó llegar a ningún acuerdo porque quería que le pagáramos 40 más, 20 más 20. Sí, o sea, que tú estabas convalidando la negociación, aún no habían participado. Yo estaba tratando de conciliar con ella para retroceder esa negociación, o sea, que yo no estaba de acuerdo y que no procedía porque no tenía mi firma. ¿Ve? Entonces, hasta ese momento fue la última vez que yo la vi porque luego yo iba al apartamento y siempre había personas extrañas que me decían, no, ella está de comisión, ella no está, ella está de comisión. Trataba de contactarla por teléfono, tampoco me atendió. Entonces no hubo manera de volver a, a llegar a verla para solucionar esto, que luego en el año 2015 ella siguió subarrendando, ¿verdad?, a diferentes personas. En el año 2015, cuando ella estaba otra vez organizando el apartamento para subarrendarlo ahí, fue donde, doctora, lo voy a decir, yo ingresé al apartamento con mi núcleo familiar. Entonces le dije al hermano que la llamara con su abogada, que yo llamo al mío, para arreglar. Ella no quiso, doctora, en ningún momento, porque ella decía que ese apartamento era de ella. Y allí se suscitaron muchos confrontamientos. De hecho, nos quedamos allí como encerrados porque ella mandó a cerrar la puerta como de manera de presionarnos de que nos saliéramos. Los vecinos nos ayudaron en esa oportunidad. Hicieron una entrevista vía telefónica de una emisora de acá. Ok, y ahora legalmente, porque todo lo que me estás contando es extrajurídico, o sea, todo lo que me estás contando es un poco justicia por propia mano, indagación, voy a averiguar, pero hasta ahora no he escuchado ni una sola acción jurídica que implique reivindicar tu derecho como heredera sobre el apartamento. ¿Qué pasó jurídicamente? ¿Hicieron algo o no? En varias oportunidades tuvimos diferentes abogados, siempre por cuestiones no, todo se quedaba como estancado, doctora, porque no sé si era que por la misma investidura que es la señora, todo caía y se quedaba así. Ya, de hecho, yo tengo todos los soportes a donde yo acudí y no sé, todo quedaba era así, y yo decía, Dios mío, ella no puede tener más peso que lo legal, lo justo. Por eso es que yo acudo a usted, porque yo sé que usted es una persona justa. Inclusive ella, estando allí, no, solicitó ayuda para sacarnos porque éramos invasores. Nosotros enseñamos la documentación, ¿verdad?, pertinente, que está en nuestro nombre, y no procedió, se quedó así, no siguió. Doctora, luego de eso, pasaron 5 años. Fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos, ¿cómo diría esto?, metidas en el sistema. Nos habían metido una solicitud de aprehensión, solicitud de aprehensión por los delitos de estafa, claro, y por posición, perturbación en la propiedad pacífica, como que si ella estaba, a la posición pacífica, como que si ella estaba viviendo y nosotros nos metimos, cosa que no fue así. Fíjense cómo las cosas llegan ahí porque ustedes lo permiten, ¿sí? Es decir, desde el año 2013, que me estás contando el caso, es demasiado tiempo para tratar de reivindicar mi derecho de una manera extra jurídica, ¿sí? Tu papá hizo un acto que no debió hacer, pero tu acción, por quizá la omisión que cometiste, de alguna manera estaba convalidando el negocio.
¿Por qué? Porque si yo me entero de un negocio que no está bien, que hizo mi papá, que le da un derecho a esa persona, cuidado, porque a esa persona hay que ver qué le dijeron, si ella sabía que era una sucesión, si no lo sabía. Entonces, esa persona, supongamos, poniéndonos en sus zapatos, pudo haber hecho un acuerdo de buena fe o pudo haber entendido que tu omisión o tu necesidad de conversar con ella y de reconocer, mira, me diste este dinero, pero me falta otro, estabas convalidando el negocio que estaba haciendo tu papá y que efectivamente estaban en la espera de la sucesión. Error de la persona y error de todo el mundo que decide firmar opciones de compra-venta o decide realizar negocios cuando no se han culminado los trámites para hacer el negocio con el dueño, con el que verdaderamente corresponde. ¿Qué significa eso? Que ella en su cabeza tiene un derecho que efectivamente lo fue a contar a una fiscalía que además le creyó. ¿Por qué razón le creyó? Porque, mira, este es el negocio y esta persona al final no concretan, al final me están amenazando, se me metieron en la casa y eso es justicia por propia mano, que faltó que lo dijeran en ese documento, y va avanzando un caso donde por ustedes no denunciar y hacer las cosas dentro del marco de lo legal, porque es que de otra manera no se va a acomodar. Si alguien te da una plata a ti por un apartamento, ¿de qué otra manera se va a acomodar? Solamente anulando ese negocio, porque el negocio se hizo mal. Mira, usted podrá ser mi papá, pero usted no puede vender un apartamento que un porcentaje es mío, y usted no puede vender un apartamento que no tiene una sucesión, porque además se está burlando del Estado, porque no hizo la sucesión. ¿Qué significa eso? Que todos esos elementos llevaron a que formulara la denuncia por fraude. Mira, me están vendiendo una cosa, esta gente me está engañando. Ahora pregunto, ¿hasta dónde avanzó la demanda penal contra ustedes? Ajá, doctora. La cuestión es que ella sí estaba consciente de que era una sucesión y estuvo consciente porque inclusive fue su misma abogada la que hizo todos esos trámites. Ella estaba en plena conciencia de la situación. No fue que se engañó ni nada por el estilo. Mi papá la engañó porque no. Ella sabía a conciencia en qué se estaba montando ella y lo que estaba haciendo. ¿Y De qué hecho, pasó con la acción perdón. penal? ¿Qué pasó con la acción penal? Ah, ok. Bueno, la detención penal, detuvieron a mi esposo estuvo preso, lo trasladaron a Puerto Cabello Posado, duró como una semana preso, ¿verdad, Tomás? Como una semana preso duró. Se hizo audiencia, la primera audiencia, ¿verdad? La hicieron con Tomás, con mi esposo. Ajá. Con mi esposo, donde allí le dieron la libertad condicional a él, ¿verdad? Cuando me hacen la segunda audiencia es con mi persona, ¿verdad? Eh, Ahí yo les pregunté a ellos, ahí en la audiencia, de cuando, yo tengo entendido que cuando hacen una notificación, 3 notificaciones, ¿verdad? Hay alguien que las recibe. En este caso yo decía, ¿quién firmó esas notificaciones? Porque a nosotros nunca nos llegó nada, no sabíamos ni siquiera que teníamos esa solicitud. ¿Qué prueba presentó a la fiscalía la señora para decir que nosotros la estafamos? Sí, en ningún momento mi firma aparece en ningún lado, menos tomar. Un momentito, vamos a ir al receso porque tengo que cortar, pero en este momento, ¿cuál es el estatus de la causa penal? ¿Avanzó o no avanzó? Tienes que precisarme eso, porque ahí además entonces ahora va a haber una prejudicialidad penal. Ya cualquier acción civil que tú pretendas intentar es extemporánea, dado que ya hay un asunto penal que hay que dilucidar y que compromete además algo muy trascendente más allá del inmueble, que es la libertad de ustedes y los antecedentes penales que puedan quedar de todo esto. Me cuentas al regreso, con precisión, porque el tiempo acá es muy corto, qué pasó con esa causa penal y cuál es el estatus en este momento en cuanto al apartamento. Vamos a ir un momento al receso y la moraleja de este caso es muy clara. No espere que usted le metan una acción si usted tiene elementos para recurrir legalmente. En pocas palabras, pique primero, porque si no va a pasar algo como este caso. Vamos al receso.
el problema civil con el apartamento no existe ahorita. Ahora ustedes se tienen que defender de un caso penal cuya pena puede llegar a los 5 años. Por eso es preocupante. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo con ustedes, nuestra última parte de este caso, y yo les decía a ustedes que era muy importante entender en qué fase estábamos en este momento de ese proceso penal en el cual los involucraron a todos, lastimosamente, porque yo lo decía en el espacio anterior, si uno sabe que hay un negocio que está mal, lejos de buscar justicia por propia mano, porque eso se me va a revertir, debo acudir a una instancia judicial que me resuelva el problema. Fíjate que la otra señora, al sentirse vulnerada en sus derechos, rápidamente acudió a la fiscalía y alegó lo que ella consideró que debió alegar. Pero pregunto en qué estatus quedó eso. Doctora, mire, no lo entiendo mucho. Allí en la última audiencia, en la tercera audiencia, cuando la hicieron con mi papá, ¿verdad? Lo voy a decir rápidamente. Ahí hay un error en el documento, porque ellos alegan que existía una hipoteca del apartamento, cosa que sí existió en su momento, porque era la hipoteca con la que ellos compraron mediante el banco, adquirieron y esa es la hipoteca que ellos dicen, pero esa hipoteca se pagó mucho antes de que mi mamá muriera. Y ya mi mamá tiene 20 años muerta, y entonces no entiendo por qué ellos alegan eso. Pero siguen en el proceso penal. Sí, porque fíjese, mire, a nosotros, a los tres, a mi papá, a mi esposo y a mí, nos prohibieron acercarnos al apartamento, acercarnos a la señora y salir del país. Estamos bajo régimen de presentación mensual, nosotros dos, y mi papá cada 3 meses por su edad, porque ya mi papá va a cumplir 68 años. A él le dejaron cada 3 meses la presentación. No sabemos si nos sacaron del sistema de CIPOL, nosotros llevamos el oficio. No, pero es que, a ver, todavía están en el proceso, entiendo que deben estar en la fase preliminar, por lo que me estás contando. Sí, porque la señora exige el 30% de valor del inmueble. Una sola. A ver, ¿ustedes tienen abogado público o privado? Privado. Y el abogado privado no les ha explicado la fase donde están, cómo se llama, qué viene después, cuáles son las consecuencias de eso. No, realmente no nos ha explicado. Muy mal, porque además la fase penal o el proceso penal es el proceso que requiere de un abogado ser lo más pedagógico posible. Ustedes además tienen una ventaja, los dos son profesionales universitarios, son 2 médicos veterinarios, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que ustedes tienen la capacidad para que un profesional del derecho les explique, mira, estamos en la fase preliminar, las consecuencias de esto son que si el juez no rechaza la acusación, ustedes van a ir a un juicio, esta audiencia se realiza de tales características, el acuerdo reparatorio tiene tales consecuencias. Por ejemplo, yo los escucho a ustedes decir que fueron a CIPOL para que lo sacaran del sistema y yo digo, o sea, me hieren los oídos, porque nadie te va a sacar de CIPOL hasta tanto no haya un sobreseimiento de la causa. Entonces, ¿por qué un abogado privado al que le están pagando sus honorarios profesionales no les dice a ustedes, no sigas dando patadas de ahogado porque no las podemos dar? Ahora fíjate algo que es particular acá, y que lógico uno se entera que avanza el caso, porque yo no conozco nada de los casos que ustedes me van a contar. El hecho de que ustedes estén en la fase preliminar implica obligatoriamente para nosotros como medio y para ustedes como imputados ya acusados que no se puede ventilar nada sobre el fondo del asunto, ¿sí? Porque nos vamos a meter en un problema porque hay un tema de privacidad de la investigación penal ordenada por el Código Orgánico Procesal Penal. Yo necesito leer, y yo espero que haya un escrito de excepciones. ¿Hay un escrito de excepciones consignado en el expediente? Perdón, hay un escrito, no lo entendí. ¿Un escrito de excepciones consignado en el expediente? Existe un expediente, pero no entiendo a lo que usted me está haciendo referencia. Una vez que el fiscal acusa, ¿sí? Y les dice, ustedes cometieron estos delitos, taca, taca, taca. Cuando los van a convocar a la audiencia preliminar, yo estoy aquí hablando a ciegas, yo no sé si están o no están en la audiencia preliminar, yo asumo que sí porque ya están pidiendo un acuerdo reparatorio, ¿sí?
Y entiendo que las audiencias sucesivas es porque no se han podido juntar todos en la misma audiencia, porque la audiencia preliminar es una sola, que pone fin a la fase preliminar y que da nacimiento, si se admite la acusación, a la fase de juicio. Cuando un fiscal acusa, el abogado defensor tiene que oponer un escrito que se llama contestación de la acusación y excepciones. En ese escrito, el abogado defensor le va a decir al fiscal, mira, esto está mal, esto no es adecuado, esto está equivocado, esto no te lo consignaron, estas son mis pruebas, para tratar de decirle al juez de control, mire, este delito no se cometió, este delito no existe, aquí lo que hay es un rollo civil de un negocio que se hizo mal, donde al final, mira, y con todo el dolor del mundo, si alguien estafó a alguien fue mi papá, porque yo no firmé absolutamente nada. Pero ahí hay algo más que yo no estoy viendo y que necesito verlo a través de eso que te estoy diciendo, de que ustedes le pregunten a su abogado privado, ¿consignaste o no consignaste un escrito de excepciones? Porque si tu abogado no consignó un escrito de excepciones y la señora está empeñada en un acuerdo reparatorio, absurdo, porque además posee el inmueble, ¿qué más acuerdo reparatorio que te quedaste con un inmueble que no pagaste? Aun cuando tú hayas hecho un negocio ilícito, ni siquiera terminaste de pagar el inmueble. Entonces, te dejo el inmueble y además te doy un acuerdo reparatorio para inventar más. Es decir, ahí hay un hueco de desinformación de ustedes por absoluta responsabilidad probable y presuntamente del abogado, porque cuando uno tiene un caso, uno tiene que tomarlos a ustedes como unos alumnos. Porque si tú me hablas a mí de una operación quirúrgica de un animalito, yo no voy a entender nada, porque esa es tu profesión. Tengo que explicarles como si fueran unos alumnos. Mira, el proceso penal se divide en 3 fases, esto es así, se entra por aquí, se explica de tal manera, ¿sí? Y eso no está ocurriendo y por lo tanto tus dudas no son solo válidas, sino que yo no te las puedo responder porque no tengo la acusación fiscal y no tengo el escrito de excepciones del abogado. ¿Qué significa eso? Yo voy a suspender, aceptar o no el caso hasta que ustedes me consigan la acusación y el escrito de excepciones de su abogado para yo darles una opinión técnica penal. El problema civil con el apartamento no existe ahorita. Ahora ustedes se tienen que defender de un caso penal cuya pena puede llegar a los 5 años. Por eso es preocupante que ustedes terminen condenados a 5 años por un mal negocio. Doctora, pero en este caso, eso procede aun cuando no hayamos firmado nada, no es que yo no sé qué hay en el expediente, porque imagínate tú meter a José en un rollo que ni siquiera es de él. Exacto. Pero en el momento en el que el Ministerio Público, decide involucrarlo a él, es porque hay algún elemento. ¿Y dónde están esos elementos? En la acusación. Eso fue lo que yo le dije cuando hicieron la audiencia conmigo, que prueba presentó ella en este caso para implicarnos y no me respondieron. De hecho, el abogado defensor, ¿verdad? En la audiencia con mi papá, que hablaron de la hipoteca, yo le dije a él afuera que por qué él no refutó eso, porque tenemos las pruebas con que no existe tal hipoteca y tampoco lo hizo. Entonces, escuchándole a usted, yo no entiendo por qué realmente no nos ha explicado todas esas cosas que usted nos dijo. De verdad que no entiendo por qué ha sucedido esta agua hasta ahora hasta aquí. Claro, muy mal, porque te tienen que explicar no solo eso, sino que desde el momento que tú te enteraste que estaba siendo requerida por una orden judicial, tu abogado defensor debió empezar a consignar las pruebas, porque uno no solamente se defiende cuando ya lo acusaron, uno se defiende en la parte inicial del proceso penal que se llama la fase de investigación, cuando el fiscal del Ministerio Público está recabando las pruebas para saber si hay o no hay elementos en contra de ustedes para atribuirles los hechos punibles, es decir, los delitos por los cuales se les está enjuiciando. ¿Qué significa eso para que lo entiendan? Algo tiene el fiscal, algo tiene, porque los fiscales no actúan a la locura. Puede ser que sean débiles, puede ser que tú los puedas refutar, pero si él acusó, y yo infiero que acusó, a lo mejor yo aquí estoy hablando una cosa loca y ustedes todavía están en fase de investigación, cosa que no entendería.
por el tema de las audiencias que dicen que han tenido, a menos que, pero 5 años para una audiencia de imputación no me cuadra. Es decir, aquí hay un hueco de información que si tú me permites, o ustedes me permiten, si tú le estás pagando a un abogado privado, el abogado privado te tiene que explicar absolutamente todo. Yo voy a suspender el decidir si acepto o no acepto la solicitud para que, conforme a unas preguntas que les va a enviar el equipo de producción, yo le doy después a las muchachas esas preguntas, tu abogado privado conteste esas preguntas y allí podamos nosotros orientar hacia dónde va el caso. Porque en principio te tienes que defender en la parte penal, aquí no hay más nada que hacer. Ya el tema no es el apartamento, el tema es tu inocencia en el área penal. Si se demuestra que tú eres inocente en el área penal, entonces tú irás a la parte civil a tratar de recuperar tu inmueble. ¿Está bien? Porque no todo el mundo es loco de meter una acusación penal sin elementos. Yo tengo que ponerme en la posición de la otra persona. Fue un mal negocio, pero hay que tener cuidado porque los malos negocios pueden desencadenar en esto que ustedes están viviendo. Doctora, y una pregunta, yo le había comentado al abogado, ¿verdad? Que le sacara una copia ¿cómo se dice? Al expediente, y él me dijo que no era necesario. ¿Verdad que uno tiene derecho como ciudadano a conocer lo que está en el expediente si es robo, ¿cierto? Claro, además tú puedes ir como acusada al tribunal y solicitar leer tu expediente. Es decir, el expediente para las partes involucradas es de total acceso porque aquí no hay reserva penal de las actuaciones. O sea que tú misma puedes ir. Lo lógico es que vayas asistida por el abogado, porque el juez te va a decir dónde está tu abogado. No vayan a creer aquí que le estamos violando a usted su derecho. Pero hay que leerlo y precisamente eso es lo que yo necesito para darte además la opinión, como ex jueza penal que fui, apasionada del derecho penal, donde te voy a decir perfectamente con la acusación en la mano si eso tiene vida o no. ¿Está bien? Vamos entonces a diferirlo allí, le paso las preguntas luego al equipo de producción y vemos qué hacemos con el caso de ustedes. Chicos, gracias por estar allí, me despido de ustedes, vamos nosotros al receso y luego vemos el siguiente caso. Lo primero que hay que preguntarse es si su hermana quedó como representante legal o administradora de la herencia, porque si ella no quedó como administradora de la herencia, no se ve qué vamos a hablar. Se ha dicho. Estoy de nuevo con ustedes y en el otro lado de la pantalla está el señor Luis Octavio Alvarado. Él está en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia. ¿Cómo está, Luis? Buenas tardes, bienvenido. Buena, ¿cómo está, doctora? Muchas gracias por aceptar la invitación que les pedí para que me pudieran ayudar sobre mi caso. A usted, porque además venir de Maracaibo hasta acá sería mucho más costoso. Esto es lo bueno dentro de la adversidad, que ustedes desde la comodidad de su casa pueden presentarnos su caso, que está vinculado con unas viviendas. ¿Qué pasó? Bueno, mis padres murieron hace 6 años. Primero murió mi papá y después a los 8 meses murió mi mamá. Se hizo la sucesión sucesorial de mi padre, del cual yo tuve que moverme y hacer un gasto para que pudiera salir. En 5 años y medio fue que vino saliendo la sucesión. Mi hermana en todo este tiempo ha estado haciendo de las suyas con las propiedades. No me quiere dar información ni nada por el estilo. En donde yo vivo, tengo la casa materna tiene 2 locales, de los cuales uno está alquilado y el otro ya lo alquiló, pero no me quiere dar información sobre el estatus del local. ¿Cuántos hermanos? Tenemos otra que está en... ¿Cuántos hermanos son? Somos 2 hermanos, mi hermana y yo solamente. ¿Cuándo murieron sus padres? Hace 6 años. ¿Y quién murió primero, su madre o su padre? ¿Perdón? ¿Quién murió primero, su madre o su padre? Mi papá, murió primero mi papá. Ajá, la sucesión la ¿Perdón? hicieron. Sí, la sucesión salió y yo se la mandé a ustedes por vía de correo. ¿Y la sucesión de su mamá también se hizo? No han querido hacerla y yo tengo que buscarme unos abogados para poder hacer eso y me están cobrando demasiado. Entonces, por ese lado está todo trancado. Pero me cuentan a mí un primo que yo tengo que es abogado, me dice que por la sucesión de mi papá yo puedo hacerle una demanda a mi hermana. De partición. Rendición de cuenta. ¿De qué? Rendición. Sí, pero lo primero que hay que preguntarse es si su hermana quedó como
representante legal o administradora de la herencia, porque si ella no quedó como administradora de la herencia, no sé de qué vamos a hablar, porque hay una sucesión pendiente, porque una vez su mamá tiene de los cónyuges que estaban casados, ¿no? Ellos estaban casados, su papá y su mamá. Sí, estaban casados. Su hermana está administrando los bienes de la sucesión, todos los bienes, o usted tiene unos bienes y ella tiene otros bienes. No, ella se ha hecho cargo de todo. Ella me tiene a mí totalmente desligado. Lo único que me está dando unos alquileres de uno, y eso fue porque me di cuenta, porque me estaba hasta robando. Tuve que ponerla en prefectura y todo para que me pudiera cancelar la mitad de uno de los locales. Cuando usted dice que no han hecho la sucesión de su mamá, ¿quién se supone que la tiene que hacer? Que yo no he podido hacerla porque es que no tengo los medios para hacerla. Ok, vamos a ir al corte y les voy a explicar un poco. Hay una forma muy sencilla de comenzar el proceso de declaración sucesoral a través de la página del CENIAT, donde no obligatoriamente se necesita de la asistencia de un abogado. Vamos a hablar de esto al regreso del receso. Luis, espéreme allí un momento que ya voy. Usted tiene la sucesión de su papá. En esa sucesión aparecen los datos de los documentos. Esos documentos, como usted es un hijo, sí, en su partida de nacimiento, usted puede buscar perfectamente, sin ayuda de ningún abogado, esos documentos para consignarlos ante el CENIAT. Se ha dicho. Luis Octavio Alvarado desde el estado Zulia, desde la ciudad de Maracaibo, está allí con un conflicto con su hermana, menos mal que solamente son 2 herederos, porque siempre que nos llegan casos del Zulia son 10, 12 herederos, en este caso solamente hay 2 y ya la cosa está complicada, entonces hay que resolver, Luis. Y para resolver hay que hacer la declaración de la sucesión de su mamá. Porque sí, usted tiene que pedir un juicio de rendición de cuentas, pero ¿para qué vamos a estar gastando plata en un juicio de rendición de cuentas de alguien que ya usted sabe está administrando de una manera inadecuada la herencia de su mamá? Lo que tenemos que hacer es la declaración del CENIAT para que la herencia esté completa en quien corresponde y luego pasemos a decidir si se hace una partición amistosa o se hace una partición judicial. Ojalá que no lleguemos a la partición judicial. Personas como usted que comentan, yo no tengo recursos, yo no tengo cómo contratar a un abogado para hacer ciertos trámites. El CENIAT, a través de su página www.ceniat.gov.be, tiene en el área de sucesión un manual muy práctico, muy sencillo de seguir, con el cual cualquier persona puede hacer su declaración en línea en el CENIAT. Ciertamente hay que tener cierta asistencia en algún momento de un abogado o de un contador, porque el sistema les va a pedir unos cálculos o les va a pedir unos datos de unos documentos, pero yo creo que esto es una buena oportunidad, por ejemplo, para los estudiantes de Derecho, que cobrando lógicamente unos honorarios profesionales básicos, pueden asistir a personas como usted, Luis, donde hagan todo ese línea que implica llenar los datos, colocar lo que está allí, para que luego que esa planilla se imprima, ir personalmente al CENIAT con los documentos. Pero por lo que yo veo, usted no tiene ningún documento de las propiedades, ¿o sí? No tengo. Luis, si usted tiene la sucesión de su papá, en esa sucesión aparecen los datos de los documentos. Esos documentos, como usted es un hijo, sí, eso es correcto, tiene su partida de nacimiento, usted puede buscar perfectamente, sin ayuda de ningún abogado, esos documentos para consignarlos ante el CENIAT. Lo que me imagino que no tiene es la partida de nacimiento de su hermana. no. Vamos a hacer algo, vamos a aceptar la solicitud para poder asistirlo y orientarlo en esos pasos que usted tiene que dar con uno de nuestros abogados solidarios en Maracaibo, no para llevar el caso, porque todavía no hay un caso, sino para acompañarlo en los trámites que son necesarios para que usted se convierta en un heredero ante el CENIAT y que podamos mediar con su hermana para que en definitiva lleguen a un acuerdo y se dividan los bienes, para que esto no se haga más complicado, porque en la medida que pasa el tiempo vamos a perder la posibilidad de llegar a un acuerdo y a una negociación. Así que voy a aceptar la solicitud y lo enviamos a uno de nuestros abogados solidarios solo para el acompañamiento. Los trámites los tiene que hacer usted. Usted tiene que ir a buscar las partes
testamento, las actas de defunción. Esos son trámites gratuitos que los puede hacer cualquier ciudadano, y lo que vamos a hacer nosotros es acompañarlo, es decir, cuál es el camino que usted tiene que seguir para lograr ese objetivo. Así que acepto la solicitud, señor Luis, y también tenemos el programa. Me despido, se les quiere y se respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Chao, gracias, chao.